Buenas tardes, mi nombre es Patricia Alejandra Espinos Tejudo, estudiante del Diplomado en Terapia Física en el Deporte. El día de hoy vamos a analizar el estudio goniométrico. En este caso vamos a analizar con nuestro paciente la goniometría de la columna. Recordemos que la goniometría es el análisis y estudio de los del ángulo de los movimientos, por lo cual ocuparemos un goniómetro, el cual nos indicará en cada articulación su rango en grados y movimiento. En algunos casos, como es la columna cervicolumbar, usaremos lo que es cinta métrica, ya que no tenemos la herramienta adecuada que nos ayudaría a medir la flexión o extensión. Recordemos que vamos a utilizar una tabla con una hoja y un lapicero para anotar los grados correspondientes, para posteriormente analizarlos con los rangos que nos indica la kinesiología que se mueve cada articulación. Ocuparemos, como dijimos, un goniómetro, la cinta métrica. Igualmente ayudaremos de una silla para fijar las articulaciones y evitar compensaciones. Recordemos que el objetivo de la goniometría es evaluar una articulación para, de manera objetiva y certera, tener un análisis individualizado y personalizado de cada persona para evaluar los movimientos. En este caso pueden ser gestos deportivos o incluso actividades del día a día, y nos ayuda a evaluarlo en los tres planos, que es frontal, lateral y posterior. Esto, en este caso, tendremos algunas mediciones, las cuales en este caso solo sería posterior, ya que vamos a ocupar la columna. Recordemos que los movimientos naturales que tenemos en columna, vamos a analizar un cuello, que sería cervical, y dorso lumbar. Entonces tendremos flexión, extensión, lateralizaciones y rotaciones. En un momento más estaremos con el paciente para ejemplificar cada rango de movimiento, y asimismo ocuparemos una medición de la escala de Daniels para ver la fuerza muscular, en donde recordemos que Daniels se califica de 0 a 5 dependiendo la contracción de los músculos. Igualmente, posteriormente estaremos especificando según el movimiento, que serán los mismos naturales, cervicales y dorsolumbares. Para analizar columna cervical tenemos que estabilizar al paciente. En este caso lo tenemos que sentar para estabilizar lo que es pelvis y columna dorsal, y así no haya ninguna compensación. Aquí vamos a analizar la flexión, extensión e inclinación lateral del cuello. Para la flexión y extensión, el fulcro o el punto fijo lo tenemos en el oído. El brazo fijo lo tenemos a 90 grados y el brazo móvil es el cual moveremos según la flexión o extensión, alineado a la punta de la nariz de nuestro paciente. Entonces, cuando el paciente haga una flexión, que sería la cabeza hacia abajo, nosotros tenemos que bajar el brazo fijo para calcular el rango de movimiento, que anatómicamente nos dice que son 45 grados, y cuando es una extensión o la cabeza hacia atrás, tenemos que guiarnos igualmente moviendo el brazo móvil, que es el que en este caso está quedando más abajo de la punta de nariz, alinearlo a la punta de la nariz, donde nos daría igual un rango de 45 grados. Para las lateralizaciones buscaremos C7, que quedaría aquí el fulcro. El brazo fijo es alineado a las cervicales y el brazo móvil va alineado al punto más prominente de la cabeza, o llamado punto occipital. En este caso, las lateralizaciones, que sería el paciente mueve la cabeza al lado derecho o lo inclina el oído al hombro, como lo podríamos decir. Aquí el brazo móvil es el que tenemos hacia arriba, y tenemos que irnos guiándonos igual por la protuberancia de la cabeza o protuberancia occipital. Igualmente lo haremos para el otro lado. Si el paciente hace otra lateralización, igual tendremos que mover en este caso al lado izquierdo, el brazo móvil. Esta angulación es de ambos lados igualmente es de 45 grados. Para las rotaciones de derecha a izquierda tenemos que tener ambos brazos fijos en el mismo ángulo, que sería en un punto neutro. En este caso, en el punto occipital colocaremos el fulcro y el brazo fijo. Si el paciente realiza un movimiento a la derecha, tenemos el brazo móvil, o a la izquierda, en este caso tenemos que moverlo al revés. Ajá, exactamente así.
Nos guiamos, como decimos, desde el punto occipital, y para el brazo móvil nos vamos guiando con lo que es el hombro o punto más alto del hombro. Esta angulación nos tiene que dar 60 grados de un derecho o lado izquierdo. Ahora, para proceder a la examinación dorsolumbar, vamos a requerir en este caso una cinta métrica, ya que no contamos con el flexómetro, el cual nos ayudaría a que fuera más fácil. Para esto, primero se tiene que tomar una medida de la columna, desde lo que tenemos serían cervicales hasta lumbar, para que así tengamos una medición primero en un plano neutro, es decir, el paciente parado y con la columna en una posición neutra. Sería inicialmente así. Para posteriormente, el paciente se le pide que haga una inclinación y nosotros mediremos con la cinta métrica igualmente ambos puntos. Y para el siguiente movimiento, que es la flexión, el paciente hará la columna hacia atrás, donde igualmente tomaremos ambas medidas desde el punto inicial al punto final de la columna vertebral. Se nos dice que la teoría que tiene que ser más 5 centímetros y menos 5 centímetros respectivamente de cada movimiento. Para las inclinaciones laterales, el fulcro se situará en S1, el brazo fijo en el resto de la columna a partir de S1, que en este caso son todo lo que es las apófisis sacras. El brazo móvil lo alinearemos respectivamente en una línea imaginaria que nos lleve hasta C7, que es la prominencia. Para este movimiento nos dice que para ambos lados, si el paciente hace una inclinación lateral de la cadera, ya sea del lado derecho o lado izquierdo, y nos guiaremos siguiendo y buscando C7 con el brazo fijo, y respectivamente igualmente sería de un lado izquierdo. Nos dice que sus ángulos son correspondientes a 35 grados. Ahora bien, vamos a hacer la valoración de Daniels, por lo cual le pedimos al paciente que haga una flexión y extensión de cuello. Posteriormente le pedimos que haga rotaciones de cuello. Y podemos ver que el paciente completa el arco de movimiento por sí mismo, sin ningún dolor, ninguna dificultad. Ahora vamos a hacer un poco de presión. Para una lateralización le pedimos al paciente, vamos a colocarnos un poco de presión y le pedimos que venza la resistencia lateralmente, como si quisiera, exactamente aplicando fuerza, el cual lo puede vencer. Igualmente lo hacemos para una flexión y extensión, como si lo quisiera vencer hacia atrás, y lo vemos que lo hace. Ahora igualmente como si quisiera vencer nuestra mano, lo cual el paciente puede realizar sin ningún problema. Esta parte está ahí. Ahora falta esta parte, que igual tienes que hacer flexión, extensión, lateralizaciones de un lado a otro, y la rotación, que es girar así. Una, dos, y posteriormente, para lo que es la parte dorsal, le pedimos al paciente que haga una flexión y extensión. Que haga lateralizaciones de un lado a otro, que haga rotaciones. Igualmente vemos que el paciente no tiene ninguna dificultad. Podemos aplicar un poco de resistencia al movimiento, en este caso apoyándonos un poco de las manos, donde le pedimos, tocando al paciente, pedimos que haga la flexión, lo realiza en la parte posterior para la extensión, lo cual realiza. Igual para una lateralización, vence la resistencia que estamos aplicando, por lo cual podríamos decir que el paciente, si no tiene ninguna complicación, ningún dolor y cumple el rango de movimiento con gravedad y resistencia, puede tener corrección más alta en Daniels, lo cual posteriormente analizaremos en los cuadros. Bueno, y eso sería todo en tanto a la volumetría de columna cervical y dorsolumbar, y la prueba de Daniels para estas mismas áreas.
Muchísimas gracias.